Hola a todos y todas. Hoy comenzaremos el módulo 4 en el cual revisaremos el mecanismo mediante el cual se comunican células excitables. Particularmente revisaremos la sinapsis entre una motoneurona y una célula muscular. Para ello, no podemos olvidar lo que ya hemos aprendido en los módulos 2 y 3, donde todas las células de nuestro cuerpo van a mantener un potencial de reposo, dado la difusión pasiva a favor de su gradiente electroquímico del sodio, del cloruro y del potasio, el cual va a ser mantenido gracias a la actividad de la ATPasa sodio-potasio. Y que además nosotros en nuestro organismo vamos a encontrar diversas células excitables, en este caso, por ejemplo, una neurona, que a lo largo de su axón, en su cono axonal y en el botón presináptico va a tener, además de estos transportadores iónicos, canales iónicos de sodio y potasio sensibles a voltaje, lo cual le va a permitir ante cierto estímulo generar un cambio eléctrico, este potencial de acción, ¿no es cierto?, que es un estímulo eléctrico que se va a transmitir, que se va a autorreplicar con la misma forma y amplitud a lo largo de toda la fibra nerviosa, pero ya ahora vamos a ver cómo este estímulo eléctrico se transmite de una célula nerviosa a otra, ya sea de una neurona a otra neurona o una neurona efectora a su célula efectora final. Por ejemplo, una motoneurona a su célula muscular. Para ello vamos a revisar que son relevantes tanto los neurotransmisores como algunos otros canales iónicos que vamos a revisar. No obstante, primeramente es necesario hacer algunas consideraciones generales. Revisando ya lo que tiene que ver con la homeostasis de cada una de las células, sino ya la homeostasis de nuestro organismo en su conjunto con el medio, van a destacar dos sistemas que son los principales. El sistema endocrino, por su parte, el cual vía la producción respondiendo con sus estímulos con producción de hormonas, va a gatillar la acción de estas hormonas en una glándula, en un órgano efector, etc. No obstante, este mecanismo se asocia más a lo que tiene que ver con, por ejemplo, los ritmos circadianos, a las distintas etapas de vida, etcétera, o a cambios que son más a largo plazo. Por ejemplo, cuando el riñón sensa baja los niveles de oxígeno y va a generar eritropoyetina que va a viajar vía la médula de los huesos a aumentar la producción de glóbulos rojos. No obstante, podrán deducir de allí que esta adaptación al medio responde a cambios y respuestas lentas a los cambios del medio. No obstante, el sistema nervioso va a ir a complementar al endocrino, pero se caracteriza, a diferencia de este, en que nos va a permitir respuestas rápidas. Respuesta a que yo me dé cuenta y rápidamente retire la mano si yo me estoy quemando, rápidamente retire la mano si es que me aprieto el dedo con la puerta, si me voy cayendo, que mis brazos y manos vayan delante de mi cara, etc. Y para ello, en nuestro cuerpo nosotros vamos a tener diversos receptores sensoriales que van a tener distintas características que seguramente van a revisar en detalle en cátedra. Van a ver que hay receptores de distintos tipos de velocidad de adaptación, por lo tanto eso va a darle una clasificación de ello. Van a revisar que existen diversos elementos que van a ser determinantes para la codificación de la información sensorial, por ejemplo, la información sobre la intensidad de un estímulo, qué tan fuerte, por ejemplo, me estoy quemando, y aún teniendo el mismo potencial de acción, que va a variar solo en su frecuencia. Eso es muy, muy importante. Pero todos estos receptores, a pesar de su amplia diversidad, van a coincidir en algo, que de una u otra forma van a ir sensando la composición intra y extracelular y van a detectar los cambios en estos medios y lo van a traducir en un potencial de acción, es decir, en un estímulo eléctrico que rápidamente va a viajar al sistema nervioso central, el cual va a determinar primero no si amerita que yo lo perciba y la respuesta correspondiente. Y es desde ahí entonces
que este impulso eléctrico va a, decíamos, viajar de una neurona, se va a comunicar a otra neurona del sistema nervioso central, una red de neuronas van a estar conectadas allí, finalmente de una neurona efectora, por ejemplo, va a pasar del sistema nervioso central a una neurona preganglionar, la información o el potencial de acción se va a traspasar de una neurona preganglionar a una postganglionar y finalmente de una neurona postganglionar a una, en este caso, por ejemplo, célula muscular o una célula efectora. ¿Cómo se transmite este impulso eléctrico? Es gracias a biomoléculas particulares que se denominan neurotransmisores. Estos neurotransmisores también hay de distintos tipos y características. Encontramos neurotransmisores de naturaleza gaseosa como son el óxido nítrico o el peróxido de hidrógeno, que como revisamos en módulos anteriores difunden libremente a través de la bicapa lipídica, por lo tanto van a ser altamente sintetizados y por difusión simple, digamos, van a atravesar la bicapa lipídica y van a ir a estimular. También hay moléculas de menor complejidad que pueden ser sintetizadas en el botón presináptico, no obstante la mayoría son oligopéptidos y moléculas que van a ser traducidos en la membrana, ¿no es cierto?, del retículo endoplásmico y empaquetadas en el Golgi en estas vesículas sinápticas. En el caso, por ejemplo, de la acetilcolina, esta va a ser entonces expresada acá en el soma y va a ser envasada en vesículas sinápticas, las cuales van a ser movilizadas al botón presináptico o terminación axonal por quinesinas. Recordemos que las neuronas pueden tener más de un axón y por lo tanto una neurona podría inervar a más de una célula muscular. No obstante, una célula muscular va a tener solo una inervación nerviosa. El conjunto de las células musculares inervadas por una neurona y esta misma neurona se denomina placa motora. Eso se les voy a compartir otro video que también está en mayor detalle. Ahora bien, en el capítulo 6 también del Bernay-Levy pueden encontrar mayor información sobre la sinapsis y desde ahí extraje esta fotografía que hace un resumen de los 3 tipos principales de neurotransmisores. Nosotros en particular, para la simulación de la sinapsis neuromuscular, vamos a estudiar el neurotransmisor acetilcolina y los efectos de este. Entonces aquí graficamos para recordar, ¿no es cierto?, que tanto en el axón y el terminal axónico de una neurona y además también en una célula muscular vamos a encontrar los canales que ya hemos revisado. Y también vamos a encontrar, por ende, los canales de sodio y potasio sensibles a voltaje. Si esta no fuese una célula muscular y fuese una neurona, por ejemplo, postganglionar, no voy a tener canales dependientes de voltaje en el soma, pero sí en la terminación axonal. Por lo tanto, los cambios dados por el ingreso, la inversión de la polaridad, sí sería detectada en el cono axonal y permitiría la continuación del impulso nervioso. Entonces, en este caso, aún no ha pasado nada, tenemos un potencial de acción que viene viajando, aquí graficamos el tipo de conducción continua a lo largo del axón, y finalmente, cuando este potencial de acción llega al botón presináptico y genera la despolarización de este, que ojo, acá lo grafico por fines didácticos solo aquí, pero se entiende que es en toda la membrana presináptica, va a gatillar la apertura masiva de canales de calcio dependientes de voltaje. Como este calcio predomina en el medio extracelular, va a ingresar al espacio presináptico, gatillando la movilización de estas vesículas y la fusión de la membrana de estas vesículas con la membrana presináptica, y finalmente esto desemboca en la liberación masiva de este neurotransmisor que es la acetilcolina al espacio sináptico.
El espacio sináptico es el espacio, ¿no es cierto?, entre la hendidura de la célula muscular, o que también se conoce como placa motora terminal, y el botón presináptico, porque estos están en una unión muy estrecha que rodea, por ejemplo, neurona a neurona los 50 nanómetros, pero no llegan a estar unidas. Esta acetilcolina va a ir a unirse a un tipo de canal específico que se denominan receptores colinérgicos o canal iónico de sodio dependiente del ligando, si es que a ustedes les acomoda más ese nombre, el cual al unírsele dos acetilcolinas se va a abrir provocando la apertura de estos canales y con ello el ingreso masivo del sodio, invirtiendo así la polaridad de la membrana. Esto va a ser sensado lógicamente por los canales dependientes de voltaje y con ello se inicia así la propagación del potencial de acción a lo largo de la fibra muscular. Es relevante que toda comunicación, así como inicia, termina. Por lo tanto, a propósito de la terminación de la sinapsis neuromuscular y que esto vuelva a su estado basal para estar disponible en una nueva oportunidad, vamos a encontrar mecanismos que comprenden la difusión, eliminación o recaptación de los neurotransmisores o la activación de autorreceptores que van a ir a inhibir el movimiento de las vesículas o la síntesis de los neurotransmisores. En el caso particular de la acetilcolina, esta va a ser degradada por una enzima que se denomina acetilcolinesterasa. En menor medida también va a incidir la difusión. Lógicamente, por los mecanismos de exocitosis también va a haber una mínima cantidad basal de acetilcolina liberada acá, pero que no va a ser suficiente para gatillar un potencial de acción si es que no llega un estímulo propiamente tal que genere una apertura, liberación masiva y ingreso masivo, por ende, de sodio a la célula muscular. Esta acetilcolinesterasa tiene variantes que se encuentran ancladas a la membrana o como en formato soluble, pero lo que van a hacer en definitiva es degradar la acetilcolina a colina más acetato. Esta colina puede ser transportada a favor de su gradiente por el transportador de colina al interior presináptico y esta colina junto al acetilcoenzimo A va a ser tomado por otra enzima que es la acetiltransferasa de colina, dando por resultado o por productos coenzimo A y acetilcolina, la cual se va a almacenar nuevamente en las vesículas sinápticas para una nueva oportunidad que se llegue nuevamente un potencial de acción y haya nuevamente una sinapsis.